Tenía que haber borrado su historial antes de dejar el portátil sobre la mesa de la cocina. No es que yo anduviera husmeando, pero cuando el salvapantallas se quitó, ahí estaba, un simulador de hipotecas calculadas sobre un sueldo que triplicaba el mío, y una carpeta abierta con fotos mías que yo nunca me había hecho. Dormida, cocinando de espaldas, entrando al portal. A ver, entendedme. Ser niñera en una urbanización de lujo, a las afueras de la ciudad, no es el trabajo de mi vida, pero paga las facturas. La familia para la que trabajo, los Alvear, son de esa clase de ricos que no hacen ruido. Tienen un caserón de piedra rodeado de robles centenarios, un jardín que parece un parque natural, y un niño de 4 años, Santi, que es un santo. Mi problema no era el niño, tampoco los padres, que casi nunca estaban. Mi problema era mi relevo de los fines de semana, una chica de 20 y tantos, llamada Marta. Marta siempre me miraba con una mezcla extraña de asco y fascinación. Al principio pensé que eran paranoias mías, pero luego empecé a notar cosas, pequeñas diferencias. Si yo me compraba una sudadera gris, a la semana siguiente ella aparecía con una idéntica, pero de marca cara. Si comentaba que me gustaba un grupo de música independiente, ella se aprendía las letras, al día siguiente, y se las cantaba a Santi. Era como si quisiera succionar mi identidad, recortarme con unas tijeras y pegarse ella en mi lugar. Pero lo de la carpeta de fotos en el ordenador cruzaba una línea muy jodida. Ese viernes de octubre el ambiente estaba pesado. Una tormenta de esas que no terminan de romper mantenía el cielo de un color gris plomizo, casi negro. Los señores Alvear se marchaban a una gala benéfica en la capital, y no volverían hasta el domingo por la tarde. Marta llegó a las 6 para hacer el cambio de turno. Venía empapada, con el pelo pegado a la cara, y una sonrisa rígida que me dio escalofríos. ¿Te pasa algo, Elena?, me preguntó mientras se quitaba la gabardina. Su tono era demasiado dulce, artificial. Tienes mala cara. No es nada. Cansancio. Mentí, guardándome el asco. No quería movidas antes de irme. Santi ya ha merendado. Solo falta que le des la cena a las 8 y a la cama. Marta asintió lentamente, frotándose las manos. Tenía los dedos largos, pálidos, y las uñas pintadas de un rojo tan oscuro que parecía sangre seca. Miró alrededor de la inmensa cocina de diseño, como si ya fuera la dueña. Tranquila, ve a descansar, yo me encargo de mi niño. Ese mí me sonó fatal, como una bofetada. Agarré mis cosas a toda prisa. Quería salir de allí, coger el autobús y encerrarme en mi piso. Pero el universo tiene un sentido del humor bastante retorcido. Cuando llegué a la verja de la entrada, me di cuenta de que me había dejado las llaves de casa y la cartera en el cajón de la entrada del caserón. Solté un taco entre dientes y di la vuelta. Entré sin hacer ruido, usando el código de la puerta lateral. La casa estaba en absoluto silencio. Caminé por el pasillo de madera hacia la entrada, y justo antes de llegar al mueble de las llaves, escuché la voz de Marta arriba, en la habitación de Santi. Me detuve. No estaba usando su voz normal. Estaba usando una imitación exacta, milimétrica y siniestra de la mía. Venga, Santi, tómate la leche. Si no te la tomas, Elena se enfadará mucho y no volverá nunca más. Elena es mala, ¿sabes? Elena quiere quitarte tus juguetes. Se me heló la sangre. Subí los escalones de 2 en 2, conteniendo la respiración. Al asomarme por la rendija de la puerta del niño, la escena me revolvió el estómago. Marta estaba sentada en el borde de la cama. Tenía a Santi sujeto por la nuca, con una fuerza desmedida para un niño de 4 años. El pequeño lloraba en silencio, con las mejillas empapadas, mientras ella le empujaba la taza de leche contra la boca, haciéndole atragantarse. «¡Marta!», grité, empujando la puerta. Ella dio un salto, su sucia trenza golpeándole la espalda. Sus ojos reflejaron un pánico absoluto
que de inmediato se transformó en pura rabia. Soltó a Santi, que corrió a esconderse detrás de mí, temblando. «¿Qué cojones haces?», le chillé, abrazando al crío. «Estás loca, le estás haciendo daño». Marta se levantó despacio, se relamió los labios, donde le había quedado una gota de leche, y me miró con una fijeza desquiciada. «Tú no deberías estar aquí, Elena. Este es mi sitio, mi turno, mi vida. Tú solo eres un estorbo que ha tenido suerte, pero la suerte se acaba». Antes de que pudiera reaccionar, Marta se abalanzó sobre mí. No fue una pelea de chicas de instituto, fue un ataque salvaje, animal. Me agarró del pelo con una mano y con la otra me clavó las uñas en la mejilla, desgarrándome la piel. Solté un grito de dolor puro mientras sentía la calidez de mi propia sangre correr por mi cuello. Caímos al suelo. Ella se subió a horcajadas sobre mi pecho y empezó a presionarme la garganta con sus dos manos. Tenía una fuerza descomunal, alimentada por una envidia psicópata. Yo pataleaba, intentando quitármela de encima, mientras el oxígeno empezaba a faltarme, y la vista se me nublaba por completo. Santi gritaba de terror en una esquina. Logré estirar el brazo, y mis dedos rozaron la pesada lámpara de noche de metal que estaba en la mesita. La agarré con las fuerzas que me quedaban, y le arré un golpe seco en el lateral de la cabeza. Marta emitió un quejido sordo y cayó hacia un lado, sangrando profusamente por la sien. Se quedó aturdida en la alfombra, gimiendo. Aproveché el segundo. Agarré a Santi en brazos, bajé las escaleras a trompicones y salí a la noche. La tormenta finalmente había estallado. La lluvia caía con una violencia brutal, cegándome, convirtiendo el jardín en un laberinto de sombras y barro. Corrí hacia la caseta del guarda, al final de la finca, buscando ayuda, pero estaba vacía. El guarda libraba los viernes. Me encerré dentro de la pequeña cabaña de madera con Santi. Cerré el cerrojo y nos ocultamos detrás del mostrador. El niño no paraba de tiritar, metido dentro de mi sudadera. El viento aullaba entre los robles, haciendo que las ramas golpearan las paredes, como dedos nudosos que querían entrar. Entonces, por encima del rugido de la tormenta y de los truenos, empezó a sonar algo más. No era Marta. Era un lamento largo, agudo, que parecía brotar de la misma tierra encharcada. Un llanto desgarrador, que te vibraba en los dientes y te encogía el corazón. ¿Dónde están mis hijos? De mi edad. Santi se tapó los oídos con las manos, llorando con pánico. Yo me quedé paralizada. No soy de las que creen en fantasmas ni en leyendas urbanas. Siempre he pensado que los vivos son mucho más peligrosos que los muertos. Pero ese sonido no era humano. Tenía el eco de siglos de dolor, de agua estancada y de muerte. A través de la ventana sucia de la caseta, vi una silueta cruzar el jardín flotando a ras de suelo. Llevaba un vestido blanco, harapiento y empapado en fango, que se retorcía como si tuviera vida propia. El pelo, largo y negro, le cubría la cara, pero a través de los mechones se intuían dos cuencas vacías y oscuras. La Llorona, la mujer del río, la que busca lo que perdió y se lleva lo que encuentra. La figura se detuvo en mitad del césped. Parecía desorientada por la tormenta, girando la cabeza de un lado a otro. En ese momento, la puerta de la casa principal se abrió de golpe. Marta salió corriendo al jardín, con la cabeza ensangrentada y un cuchillo de cocina en la mano. Estaba completamente ida, gritando mi nombre como una poseída. «Elena, sé que estás ahí. Voy a matarte y me quedaré con todo. Nadie sabrá que exististe». Marta no vio a la aparición que aguardaba en mitad del jardín. Corría ciega de ira hacia nuestra cabaña. Pero la figura de blanco sí la vio a ella. El lamento de la aparición cesó de golpe.
sustituido por un chasquido seco, como el de unos huesos rompiéndose. La Llorona se giró hacia Marta. En un parpadeo, la distancia entre ambas se redujo a nada. La velocidad de esa cosa era inhumana. Marta frenó en seco cuando la temperatura del jardín cayó en picado, congelando su aliento. Intentó levantar el cuchillo, pero la aparición ya la había agarrado por las muñecas. Lo que pasó a continuación me perseguirá el resto de mis días. La Llorona no tenía rostro, solo una boca enorme, desdentada y oscura, que se abrió de par en par, emitiendo un chillido sónico que hizo estallar los cristales de la caseta del guarda. Vi cómo los ojos de Marta empezaban a sangrar por la presión. La entidad la levantó del suelo por el cuello con una sola mano. Marta pataleaba en el aire, perdiendo el cuchillo, su rostro transformándose de la rabia al terror más absoluto. La aparición comenzó a arrastrar a Marta hacia el gran estanque decorativo que los alvear tenían al fondo del jardín. Marta arañaba el barro, intentando agarrarse a las raíces de los robles, dejando surcos de desesperación en la tierra. Sus gritos eran desgarradores, humanos, suplicantes. Pedía clemencia, me pedía ayuda a mí, a la persona que quería destruir. Elena, por favor, sácame de aquí, ayúdame. No me moví, me quedé abrazando a Santi, tapándole los ojos para que no viera cómo la silueta blanca sumergía la cabeza de Marta en las aguas negras del estanque. Los espasmos de Marta agitaron el agua durante 2 minutos que parecieron 2 siglos. Hubo burbujas, un último chapoteo violento, y finalmente el silencio regresó al jardín, roto solo por el murmullo de la lluvia. La Llorona emergió del agua, miró fijamente hacia la caseta donde yo estaba, y con un último suspiro que sonó a despedida, se desvaneció en la niebla. Pasé el resto de la noche encerrada, abrazando al niño hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana rota. La policía llegó a las 8 de la mañana, alertada por los vecinos que habían oído los gritos. Aquí es donde la historia da el giro que nadie se espera. Cuando los agentes me tomaron declaración, les conté todo. Bueno, casi todo. Les hablé del ataque de Marta, de su obsesión conmigo, del golpe con la lámpara y de cómo salí huyendo. Obviamente omití la parte de la aparición. Me habrían metido en un psiquiátrico. Les dije que Marta me persiguió por el jardín en mitad de la tormenta, que se resbaló debido al barro y que cayó de mala manera al estanque, ahogándose al quedar inconsciente por el golpe previo en la cabeza. Era una explicación lógica. El forense confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, y que el golpe en la sien coincidía con mi defensa propia. Fui libre de todo cargo, una víctima traumatizada. Los alvear, horrorizados por lo que había pasado, y profundamente agradecidos de que hubiera salvado a su hijo, me indemnizaron con una cantidad indecente de dinero, y me ofrecieron el puesto de gestora interna de su otra propiedad en la costa, con un sueldo que jamás habría soñado. Hoy, hace 1 año de aquella noche, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, frente al mar, disfrutando de una copa de vino. He conseguido todo lo que Marta quería, una vida de lujo, dinero de sobra, y la confianza ciega de una familia multimillonaria. A veces miro el historial de mi propio ordenador. Tengo guardadas carpetas con fotos de los alvear, de sus cuentas bancarias, de sus rutinas. Sé exactamente cuándo viajan, qué compran y qué necesitan. Marta tenía razón en algo. Yo quería esta vida. La diferencia entre ella y yo es que Marta era una chapucera que se dejaba llevar por la ira. Yo soy paciente. Yo supe usar la tormenta, el barro y la oportuna muerte de mi rival para convertirme en la víctima perfecta y escalar hasta la cima. No sé qué demonio o qué llanto habitaba en ese jardín, pero esa noche me hizo el trabajo sucio. Sonrío, pero
y le doy un sorbo al vino. El único problema es que, desde hace unos días, cada vez que abro el grifo del baño para ducharme, el agua sale demasiado fría. Y muy en el fondo de las tuberías, juro que puedo escuchar un leve, sutil y húmedo sollozo que me da las gracias. Relato número 2. El olor a moho y a óxido se te mete en la garganta y ya no te abandona en semanas. Si alguna vez habéis trabajado en el sector de las limpiezas industriales traumáticas, sí, los tíos que van a limpiar donde ha habido crímenes, accidentes o ancianos que han muerto solos y han pasado meses sin que nadie se diera cuenta, sabréis de lo que hablo. La gente se cree que lo peor de este curro es lo visual. No tienen ni idea. Lo peor son las manchas que no se ven, las que se quedan grabadas en la cabeza. Me llamo Javi. Llevo 3 años en esto, porque sinceramente, la adrenalina y la desesperación económica pagan mejor que poner cafés. Pero el mes pasado, acepté un encargo que me hizo replantearme seriamente acabar mis días durmiendo debajo de un puente, antes que volver a ponerme un traje de polipropileno blanco. Todo empezó un martes a las 3 de la madrugada. Mi jefe, un tipo rancio llamado Aguirre, que solo te llama a esas horas si hay mucha pasta de por medio, me mandó una ubicación satelital, sin dirección postal, solo unas coordenadas, en mitad de una zona pantanosa a las afueras, cerca de las antiguas obras de canalización del río que la constructora estatal abandonó en los 90. Es un servicio privado, Javi, me dijo por teléfono, con una voz extrañamente ronca. Un drenaje profundo en una estación de bombeo privada. Un operario se metió donde no debía y se lo tragó una turbina. Hay que recuperar lo que quede y dejar los filtros limpios antes del amanecer. Pagan el triple. ¿Tomas el camión o se lo doy a otro? Con el casero soplándome la oreja para cobrar el alquiler, no había mucho que pensar. Media hora después, estaba conduciendo el camión cisterna por una pista de tierra batida, tragando polvo y esquivando baches enormes. A mi lado iba Sergio, el novato que llevaba apenas 2 semanas en la empresa. El chaval estaba pálido, aferrado al asa del salpicadero, cada vez que los faros del camión iluminaban los sauces llorones que bordeaban el camino, cuyas ramas parecían brazos esqueléticos rascando el techo de la cabina. Cuando llegamos, el panorama era desolador. La estación de bombeo era un búnker de hormigón armado, semiderruido y cubierto de grafitis viejos. El agua estancada del pantano lamía los cimientos de la estructura, despidiendo un hedor a azufre y descomposición orgánica, que me obligó a ponerme la máscara de carbón activo antes de bajarme. Pero lo verdaderamente misterioso no era el sitio, era el coche aparcado en la entrada. Una berlina de lujo, negra, con las puertas abiertas de par en par, y los asientos delanteros empapados de un líquido espeso que no era agua. Y en el suelo, junto a la puerta del conductor, un reloj de oro de miles de euros, destrozado a pisotones. Javi, esto no parece un accidente laboral, susurró Sergio, iluminando el coche con su linterna. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la ambulancia si alguien ha muerto en las turbinas? A nosotros no nos pagan por hacer preguntas, chaval, le corté, aunque a mí también se me estaba revolviendo el estómago. Nos pagan por limpiar. Coge el equipo de succión y las mangueras de alta presión. Cuanto antes empecemos, antes saldremos de este vertedero. Bajamos al subsuelo de la estación por una escalera de caracol de hierro oxidado que crujía con cada paso. La humedad allí abajo era del 100%. El agua nos llegaba por las rodillas, un líquido espeso, oscuro y templado que parecía vibrar. Al llegar a la cámara de la turbina principal,
Encendimos los focos halógenos, y la realidad nos pegó un puñetazo en la cara. No había restos de ningún operario con mono de trabajo. Lo que atascaba los álabes de la enorme hélice de acero eran los restos de un traje de sastre de alta costura, jirones de camisas de seda y demasiada sangre fresca. Pero lo que me erizó los vellos de los brazos fue ver un fajo de billetes de 100 euros flotando en el agua lodosa, tiñéndose de rojo. Aquello apestaba a un ajuste de cuentas de la peor calaña, a una ejecución mafiosa camuflada de accidente, donde mi jefe probablemente se estaba llevando una tajada colosal por mandar a 2 pringados a borrar las huellas. Javi, mira esto. La voz de Sergio tembló, rompiéndose por el miedo. El novato apuntaba con su linterna hacia el fondo de la galería de drenaje. Un túnel de hormigón que se adentraba kilómetros bajo tierra, siguiendo el curso del río Viejo. Pegada a la pared de cemento, de espaldas a nosotros, había una mujer. Vestía un camisón blanco, andrajoso, desgarrado por las rodillas, que flotaba en el agua sucia. Tenía el pelo larguísimo, enmarañado, salpicado de algas y lodo. Pensé que era una vagabunda o una drogadicta que se había metido allí para refugiarse de la noche. Pero algo en su postura era profundamente incorrecto. No se movía, no respiraba. Estaba completamente rígida, estática, como una estatua de sal en mitad de la corriente subterránea. Señora!, le grité, dando un paso adelante. No puede estar aquí. Es peligroso. Salga de ahí ahora mismo. La mujer no respondió con palabras. Lo que hizo nos heló la sangre. Comenzó a emitir un sonido. No era un grito de dolor, ni un insulto. Un sollozo desgarrador, agudo, que rebotaba en las paredes de hormigón del túnel, amplificándose hasta convertirse en un eco ensordecedor que nos hizo daño en los oídos, incluso a través de los protectores. Un lamento que arrastraba las palabras, con una agonía que parecía no pertenecer a este mundo. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Vámonos de aquí, Javi, por lo que más quieras, vámonos ya. Sergio tiró de mi manga con desesperación, con los ojos desorbitados. Pero antes de que pudiéramos dar la vuelta hacia la escalera, la mujer se giró. El foco halógeno iluminó su rostro y deseé haber quedado ciego en ese mismo instante. No tenía ojos. En su lugar, 2 cuencas vacías, chorreantes de un fango negro, nos miraban fijamente. Su mandíbula se desencajó de forma violenta, abriéndose mucho más de lo físicamente posible para un ser humano, revelando una hilera de dientes rotos y una lengua ennegrecida. La Llorona, la leyenda que los viejos del pueblo contaban para asustar a los niños junto al río, no era un cuento. Era el horror puro que habitaba en las entrañas de las alcantarillas. Sergio entró en pánico absoluto. Soltó la manguera de alta presión y corrió hacia la escalera de hierro. Pero el miedo lo hizo torpe. Resbaló en el primer peldaño húmedo y cayó de espaldas al agua con un golpe seco. Su cabeza impactó contra el borde de hormigón de la turbina. Escuché perfectamente el crujido de su cráneo al fracturarse. Se quedó flotando boca abajo, el agua a su alrededor tiñéndose rápidamente de un carmesí denso. El chico estaba muerto antes de tocar el fondo. Me quedé solo. La entidad de blanco avanzó hacia mí. Se deslizaba sobre el agua a una velocidad de vértigo, dejando a su paso un rastro de escarcha y un frío tan intenso que me congeló las pestañas. El instinto de supervivencia es una fuerza extraña. Sabía que no podía correr más que ella hacia la escalera. Así que, en un acto de pura demencia, agarré la manguera de succión industrial que estaba conectada al camión cisterna exterior. Una bomba de vacío
con potencia suficiente para tragar piedras y lodo denso. La encendí desde el mando del cinturón y apunté directamente hacia la aparición. Cuando la figura estuvo a menos de 2 metros de mí, despidiendo un olor a cadáver ahogado que casi me hace vomitar, la manguera de vacío hizo contacto con su ropa y su cuerpo. El motor del camión arriba rugió con fuerza en el exterior. La potencia de succión atrapó los harapos de la entidad, frenándola en seco. La Llorona emitió un chillido sónico tan brutal que los focos halógenos estallaron en 1000 pedazos, sumergiéndonos en la penumbra más absoluta, rota solo por la débil luz de mi linterna de cabeza. La criatura empezó a materializarse y desmaterializarse, como si la tecnología humana del vacío estuviera desgarrando su consistencia espectral. Sus manos esqueléticas, con uñas largas y negras, me arañaron los brazos del traje de protección, rajándome la piel y quemándome como si fueran barras de hierro al rojo vivo. Grité de dolor, pero no solté la manguera. Presioné con todas mis fuerzas, empujando la boca de succión contra lo que parecía ser su pecho frío como el hielo. El camión cisterna vibraba arriba, tragándose la energía, el lodo y la esencia de aquella cosa, hasta que, con un último alarido que me hizo sangrar los oídos, la figura blanca fue absorbida por el tubo, desapareciendo por completo hacia el tanque del camión. Me dejé caer al agua, jadeando, temblando, con los brazos ensangrentados y el cadáver del novato flotando a unos metros de mí. Estaba vivo. Lo había conseguido. Había atrapado a una leyenda urbana en un tanque de residuos industriales. Subí las escaleras a gatas, arrastrándome, sintiendo el aire frío de la noche como una bendición. Me quité la máscara y miré el camión cisterna. El gran tanque de acero vibraba ligeramente, emitiendo unos golpes sordos desde el interior, como si algo intentara salir, pero las válvulas de seguridad estaban cerradas a cal y canto. Había contenido el peligro. Y aquí viene el giro que me cambió la vida para siempre. Mientras recuperaba el aliento apoyado en la cabina, escuché que el teléfono del coche de lujo negro, el que estaba abandonado en la entrada, empezó a sonar. Me acerqué despacio, con las piernas de gelatina. En la pantalla del salpicadero leí el nombre del contacto que llamaba. Aguirre, mi jefe. Agarré el teléfono y descolgué sin decir nada. Al otro lado se oyó la voz nerviosa de mi jefe, pero no hablaba con el tono autoritario de siempre. Estaba suplicando. «Hola, señor de la Vega, por favor dígame que ya está solucionado. Mis hombres ya van de camino para limpiar la estación de bombeo como acordamos. Nadie sabrá que usted metió al contable de la empresa en la turbina para deshacerse de él y de las auditorías. El dinero que me prometió por el silencio ya está en mi cuenta. La policía no investigará la desaparición. Señor de la Vega, responda». Colgué el teléfono de golpe. Miré el coche de lujo. Miré el fajo de billetes que había abajo en el agua. Miré mi camión cisterna. De repente, todas las piezas del puzzle encajaron de una forma jodidamente retorcida. No había sido un accidente laboral. El dueño del coche era un empresario corrupto que había asesinado a su contable esa misma noche. Y mi jefe, Aguirre, era su cómplice, el encargado de borrar las pruebas usando nuestra empresa de limpieza. El tal de la Vega no había huido. Probablemente había sido la primera víctima de la Llorona cuando bajó a comprobar que el cuerpo del contable estaba bien triturado. Por eso el coche estaba abierto y el reloj destrozado en la entrada. Miré hacia la oscuridad del pantano. Una sonrisa fría y calculadora empezó a dibujarse en mi cara, ignorando el dolor de mis brazos heridos. El novato estaba muerto, sí, pero nadie sabía que yo estaba aquí con él. Para el mundo, Sergio y yo
Nunca habíamos recibido esta orden oficial. Agarré el teléfono de la Vega y le mandé un mensaje de texto a mi jefe, imitando el estilo del millonario que había deducido por los negocios. Trabajo hecho. Los limpiadores han muerto en un accidente abajo. Siniestro total. No llames más a este número. Me voy del país. Apagué los sistemas. Subí al camión cisterna y arranqué el motor. Conduje de vuelta a la base de la empresa en mitad de la madrugada. Aparqué el camión en la zona de descargas peligrosas. Vacié el tanque que contenía los lodos, el agua del pantano y los restos de lo que quedaba de la entidad en el foso de tratamiento químico de alta densidad de la empresa. Si la Llorona era energía o materia, el ácido sulfúrico industrial se encargaría de disolverla para siempre. A la mañana siguiente me presenté en la oficina de Aguirre. El tipo estaba pálido, devorándose las uñas, creyendo que el millonario de la Vega había matado al novato y a mí antes de huir del país. Cuando me vio entrar por la puerta, casi se cae de la silla como si hubiera visto a un fantasma. «Javi, ¿tú estás vivo?», tartamudeó, blanco como el papel. «Estoy muy vivo, Aguirre», le dije, sentándome en su mesa y apoyando mis botas sucias sobre sus papeles. «Y sé perfectamente cuánto te pagó de la Vega por limpiar su pequeño problemita en la estación de bombeo. También sé que Sergio se cayó y murió allí abajo, por tu culpa, por mandarnos a un matadero ilegal». «Javi, por favor, podemos llegar a un acuerdo», comenzó a lloriquear, sabiendo que una sola palabra mía lo mandaría a la cárcel el resto de su vida, por complicidad en homicidio y ocultación de cadáveres. «Oh, claro que vamos a llegar a un acuerdo», sonreí, mostrándole los dientes. «A partir de hoy, yo soy el nuevo socio del 50% de esta empresa de limpiezas. Y tú vas a pagarme un bonus muy generoso por mi silencio. Un bonus que sale directamente de esa cuenta que el millonario te llenó anoche. Hoy soy un hombre rico. Manejo el negocio de las limpiezas traumáticas de la ciudad. Gano más dinero del que puedo gastar, y Aguirre es mi marioneta. El peligroso trabajo de aquella noche me dio la vida que siempre quise. Al novato lo reportamos como desaparecido en el pantano, y el caso se cerró sin culpables. A veces, la ambición te vuelve un monstruo peor que los que se ocultan en la oscuridad. Me deshice de la competencia, chantajeé a mi jefe y usé la muerte de un chaval para escalar. El único inconveniente es que desde hace un par de semanas, el camión cisterna número 4, el que usé esa noche, se pasa las horas muertas en el garaje emitiendo un pitido extraño. Y los mecánicos dicen que cuando apagan los motores y se quedan las luces del taller en penumbra, de las mangueras de succión no sale el olor habitual a químico. Sale un olor a agua estancada, acompañado de un eco bajito, húmedo y furioso, que repite mi nombre en la oscuridad. Relato número 3. ¿Alguna vez habéis sentido que la persona que duerme en la habitación de al lado no es quien dice ser, pero vuestra propia mente os obliga a ignorarlo para no volveros locos? Eso fue lo que nos pasó, a mi hermano Carlos y a mí, el verano en que nuestros padres nos dejaron a cargo de la tía abuela Matilde. El misterio no empezó con ruidos extraños, sino con un simple tarro de mermelada de higos. Mis padres habían tenido que viajar de urgencia a Alemania por un asunto médico de mi abuelo, y como no querían dejarnos solos en la ciudad, nos mandaron en tren a un pueblo perdido del norte, a una vieja casona indiana, cerca de un acantilado húmedo y devorado por la niebla. Nosotros apenas recordábamos a la tía Matilde. Solo la habíamos visto en un par de fotos borrosas de los años 80. Así que, cuando nos recibió en la estación, una señora mayor, vestida de luto riguroso, con el pelo gris recogido en un moño perfecto, y una sonrisa que no le llegaba a unos ojos completamente inexpresivos, no sospechamos nada. Nos subió a su coche viejo y nos llevó a la casa.
La primera noche, mientras cenábamos en un comedor enorme y helado, que olía a cera vieja, Carlos tiró sin querer el bote de mermelada casera que la mujer nos había puesto en la mesa. El cristal se hizo añicos y el dulce espeso se desparramó por el suelo. Esperábamos un grito, una reprimenda típica de señora mayor. En lugar de eso, la tía Matilde se quedó petrificada. Se le congeló la sonrisa. Clavó la mirada en el suelo y con una lentitud espeluznante se agachó y empezó a recoger los cristales rotos directamente con la palma de la mano. Vimos cómo los vidrios se le clavaban en la carne, cómo la sangre roja se mezclaba con la mermelada oscura. Ella ni parpadeó, no emitió ni un solo quejido de dolor. Siguió limpiando el suelo con sus manos ensangrentadas, mientras nos miraba de reojo, respirando de forma agitada, rítmica, casi animal. «No pasa nada, mis niños», dijo con una voz extrañamente pastosa, mientras se lamía la sangre de la palma de la mano con total naturalidad. «Todo se limpia, todo se olvida». Carlos y yo nos miramos, tragando saliva. Aquello fue sumamente incómodo. Pasamos las siguientes semanas en un estado de alerta constante, atrapados en un desarrollo tenso y asfixiante, que no hacía más que empeorar día tras día. La casa era una prisión de madera crujiente y pasillos oscuros, pero lo peor eran las costumbres de la supuesta tía. Pasaba las tardes enteras sentada en una mecedora frente a la ventana que daba al espeso bosque trasero, que terminaba en un río revuelto de aguas bravas. No leía, no tejía, no hacía nada, solo miraba al vacío. Y luego estaban sus paseos nocturnos. A eso de las 2 de la madrugada, escuchábamos sus pasos arrastrados por el pasillo. A veces se detenía frente a nuestra puerta. Nos quedábamos inmóviles en la cama, conteniendo la respiración, viendo la sombra de sus pies tapar la rendija de luz de la luna que entraba por debajo de la madera. Podíamos oírla olfatear el aire, como si buscara algo a través de la madera de la puerta. Un miércoles por la tarde, la tensión estalló de la forma más violenta. Carlos, que ya no aguantaba más la situación, decidió registrar el sótano mientras la mujer supuestamente dormía la siesta. Yo me quedé vigilando en la escalera. A los pocos minutos escuché un golpe seco y un grito ahogado de mi hermano. Bajé corriendo los escalones de piedra húmeda. La luz parpadeante de una bombilla desnuda iluminaba una escena de pesadilla. No había herramientas ni trastos viejos. El sótano estaba lleno de cunas antiguas, juguetes oxidados de bebés y ropa de niño de diferentes épocas colgada de cuerdas, como si fuera un macabro tendedero. Y en mitad de la estancia la tía Matilde tenía a Carlos agarrado del cuello de la camiseta, levantándolo casi del suelo con una fuerza física que una anciana jamás debería tener. Lo tenía arrinconado contra una mesa de madera, donde había varios tarros de cristal grandes con un líquido amarillento. «¿Qué buscáis aquí?», le siseó, con el rostro completamente desencajado por la furia. Sus ojos, antes apagados, inyectados en sangre. Los niños curiosos se caen al río. Los niños malos se ahogan. «Suéltalo», le grité, agarrando una pesada barra de hierro que encontré junto al carbón. Sin pensarlo 2 veces, le propiné un golpe tremendo en el antebrazo. El impacto debió de romperle el hueso, pero ella solo soltó a Carlos con un gruñido seco. Se miró el brazo, que ahora colgaba en un ángulo antinatural, y con un movimiento brusco y un crujido espantoso que nos revolvió el estómago, ella misma se lo volvió a encajar con la otra mano, sonriendo de una forma desquiciada. Carlos y yo salimos corriendo de allí, subiendo las escaleras a trompicas, y nos encerramos en nuestra habitación, atrancando la puerta con el armario. Fuera, la noche había caído de golpe, desatando una tormenta eléctrica que hacía temblar los cristales de la casona. El ambiente estaba cargado, pesado, helado,
y entonces, por encima del sonido de los truenos y de la lluvia que golpeaba con furia las ventanas, empezó el verdadero horror. Desde el piso de abajo llegó un lamento, un llanto largo, agudo, desgarrador, que parecía arrastrarse por las paredes y meterse directamente debajo de nuestras uñas. No era un llanto humano, era un eco antiguo, cargado de fango, agua estancada y una culpa tan densa que te dificultaba respirar. ¿Dónde están mis hijos? Carlos se tapó los oídos, llorando de puro pánico. Yo me acerqué a la ventana que daba al bosque y al río. Con cada destello de los rayos, la silueta se hacía visible en el jardín trasero. Era una mujer alta, envuelta en un vestido blanco hecho jirones, empapado en barro y agua de río. Su pelo negro y flotante le cubría el rostro, pero la energía de muerte que desprendía congelaba el aire a su alrededor. La Llorona, la entidad de las aguas que busca eternamente lo que ella misma destruyó. Escuchamos la puerta principal de la casa abrirse de golpe abajo. La supuesta tía Matilde salió al jardín en mitad de la tormenta, armada con un enorme cuchillo de carnicero, completamente ida de la cabeza, gritando hacia la oscuridad. «Son míos. Tú ya perdiste a los tuyos. Estos niños son míos», le aullaba a la aparición de Blanco, desafiando a la mismísima muerte con una osadía psicópata. Aquí es donde la historia da el giro de guión más retorcido y brutal de nuestras vidas. Mientras observábamos la escena desde la ventana, el teléfono móvil de Carlos, que milagrosamente tenía una línea de cobertura inestable en esa esquina del cuarto, empezó a vibrar. Era una llamada de nuestra madre desde Alemania. Carlos contestó con manos temblorosas y puso el altavoz. «Carlos, Alejandro, menos mal que da señal». La voz de mi madre se escuchaba entrecortada, histérica, rota por el llanto. «Escuchadme con mucha atención. Tenéis que salir de esa casa ahora mismo. Corred». «¿Qué pasa, mamá?» «La tía Matilde está loca. Está aquí fuera en el jardín», gritó Carlos. «Esa mujer no es vuestra tía Matilde», chilló mi madre al otro lado de la línea, desatando un terror absoluto en nuestras entrañas. «La policía del pueblo nos acaba de llamar. Han entrado en la verdadera casa de Matilde a las afueras. Ella lleva muerta más de 2 meses en su cama. Esa mujer que os recogió es una enferma mental, una secuestradora de niños que se escapó de un psiquiátrico de alta seguridad hace 3 meses. Se enteró de que Matilde iba a recibir a unos sobrinos. La mató, robó sus documentos, sus llaves y se hizo pasar por ella para atraparlos. Huid de ahí». La llamada se cortó. Nos quedamos helados, paralizados por la revelación de que el monstruo con el que habíamos cenado, el que nos había cuidado y vigilado por las noches, era una asesina en serie, obsesionada con sustituir a los niños que alguna vez perdió. Miramos de nuevo por la ventana. La falsa tía corría hacia la figura blanca con el cuchillo en alto, ciega de un instinto maternal demente y posesivo. Pero la Llorona no era una simple aparición de cuento. Cuando la loca llegó a su altura, la entidad de blanco levantó un brazo esquelético. La velocidad del espectro fue sobrehumana. Agarró a la falsa tía por el cuello con una sola mano y la levantó en el aire. La boca de la Llorona se abrió de par en par, una cavidad negra y sin fondo de la que brotó un chillido sónico tan violento que hizo estallar todos los cristales de la planta baja de la casona. Vimos cómo la falsa tía empezaba a retorcerse, soltando el cuchillo, mientras la aparición la arrastraba inexorablemente hacia el borde del acantilado, hacia las aguas bravas del río que rugía en el fondo. La mujer intentaba clavar las uñas en el barro, suplicando, gritando con una agonía puramente humana. Pero la Llorona no tuvo piedad. Con un último movimiento violento, la arrojó al vacío. Escuchamos un eco sordo entre las rocas y el agua, y luego el silencio absoluto de la tormenta.
La aparición se giró despacio hacia nuestra ventana. A través de la niebla, sentimos su mirada vacía fija en nosotros. Pero no avanzó. Como si hubiera venido exclusivamente a cobrarse la vida de aquella que osaba usurpar el dolor de perder a unos hijos. La silueta blanca se desvaneció en el aire, disolviéndose con la lluvia. No esperamos a la mañana. Carlos y yo saltamos por la ventana rota del primer piso hacia el porche, corriendo bajo la lluvia torrencial por el camino de tierra hasta llegar al pueblo, donde la policía ya nos buscaba tras la llamada de mi madre. Hoy en día Carlos y yo somos adultos, pero aquel verano nos dejó marcados para siempre. La falsa tía nunca fue encontrada. El río se tragó su cuerpo y sus secretos. A veces, cuando la gente habla de la Llorona como un monstruo, yo no puedo evitar pensar en esa noche. El verdadero horror no tenía un vestido blanco harapiento, ni flotaba sobre el agua. El verdadero horror vestía de luto, nos sonreía en la cocina, nos servía la cena y se hacía pasar por nuestra familia para hacernos cosas terribles. Relato número 4. Hay cosas que se quedan grabadas en el subconsciente, no por lo que ves, sino por el sonido. Si cerráis los ojos y pensáis en el ruido más desagradable del mundo, probablemente os venga a la mente el frenazo de un coche, el crujido de un hueso, o el llanto de un bebé a oscuras. Para mí es el crujido de la madera vieja, sumergiéndose en agua estancada. Ese puto ruido me persigue cada noche. Me llamo Hugo. Toda la vida he vivido en un pueblo costero del norte, que arrastra una historia negra que la oficina de turismo se empeña en tapar con folletos de playas bonitas y sidra casera. Hace 20 años, 3 niños desaparecieron en la zona de las marismas, un laberinto de canales de agua salada y juncos que se traga la luz del sol en cuanto dan las 6 de la tarde. La versión oficial, la que todo el mundo aceptó porque era la más cómoda para poder seguir durmiendo tranquilos, fue que los críos se metieron a nadar donde no debían. La marea subió y se los llevó el mar. Fin de la historia. Una tragedia rural. Pero mi abuelo, que entonces era el farero del pueblo, murió repitiendo la misma maldita frase en el ala de psiquiatría del hospital comarcal. No fue el agua la que se los llevó, fue la mujer que camina sobre ella. Nadie le creyó. Le colgaron la etiqueta de viejo demente destrozado por el alcohol y la culpa de no haber estado vigilando la costa esa noche. La gente del pueblo es así. Prefiere una mentira trágica pero lógica antes que aceptar una verdad que rompa sus esquemas de realidad. El misterio empezó a complicarse de verdad el invierno pasado, cuando mi abuelo falleció. Al vaciar su casa, encontré una caja de puros metálica escondida detrás del doble fondo de su armario. Dentro no había fotos familiares ni recuerdos felices. Había recortes de periódico de los 3 niños desaparecidos. Mapas hechos a mano de las marismas con anotaciones de horas exactas. Y lo más jodido de todo, un pequeño frasco de cristal que contenía agua de un color verdoso, casi negro, y 3 dientes de leche en el fondo. Adjunta al frasco había una nota con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Están en el pozo del canal ciego. Ella nos guarda. Si el agua se vuelve negra, corre. La curiosidad es una enfermedad muy peligrosa cuando se junta con el aburrimiento y el rencor de querer limpiar el nombre de tu familia. Convencí a mi colega Javi, un tipo que se dedica a grabar vídeos de exploración urbana con drones para redes sociales, para que me acompañara a las marismas una tarde de noviembre. Le prometí que encontraríamos material brutal para su canal de YouTube. El desarrollo de aquella tarde se transformó rápidamente en una espiral de tensión insoportable. Llegamos a la zona a eso de las 4. El cielo era una losa de hormigón gris que amenazaba con una tormenta helada. El olor en las marismas era insoportable,
una mezcla de salitre, algas podridas y lodo estancado que te raspaba la garganta con cada bocanada de aire. Alquilamos una pequeña lancha de madera con un motor fuera borda rancio que tosía más que funcionaba, y nos adentramos en el Canal Ciego, la zona que mi abuelo había marcado con 3 cruces rojas en el mapa. A medida que avanzábamos, los juncos se volvían más altos, superando los 2 metros, bloqueando la visibilidad y creando un pasillo claustrofóbico. El silencio se volvió denso, absoluto. No había pájaros, no había insectos, no había viento. Solo el rítmico e incómodo chapoteo del agua contra el casco de madera de la barca. Tío, Hugo, este sitio da un mal rollo que te cagas, dijo Javi, ajustando los mandos de su dron. El GPS se está volviendo loco. La señal va y viene. Solo un poco más, Javi. El pozo del Canal Ciego tiene que estar detrás de esa curva de juncos, le respondí, intentando disimular que a mí también se me estaba encogiendo el estómago. Al doblar la curva, el canal se ensanchaba en una especie de laguna circular. En mitad de ese espejo de agua turbia, flotaba algo que nos hizo frenar el motor en seco. Era una balsa de madera improvisada, podrida, medio hundida. Y sobre la balsa, había colocados 3 pares de zapatos de niño, perfectamente alineados, carcomidos por la humedad y el moho. Zapatos de los años 90. Los zapatos de los niños desaparecidos. Fue en ese preciso instante cuando el ambiente se volvió físicamente violento. El agua alrededor de la barca, que antes era de un tono marrón verdoso, empezó a teñirse de un negro denso, como si alguien hubiera vertido toneladas de tinta china desde el fondo de la marisma. El motor de la lancha se paró de golpe, con un chasquido metálico. El frío cayó sobre nosotros de forma tan brutal que el aliento se nos congeló en el aire en forma de vaho espeso. «Hugo, mira el agua», susurró Javi, su voz rota por un pánico primario. «Está burbujeando». No eran burbujas de aire. El agua negra estaba hirviendo, pero el frío en el ambiente era polar. De repente, el dron de Javi, que volaba a unos 10 metros de altura, sufrió una interferencia brutal. Emitió un pitido agudo y cayó a plomo, hundiéndose en el agua negra con un chapoteo sordo. Y entonces, el sonido, ese lamento que te entra por los oídos y te araña el cerebro por dentro. Un llanto agudo, prolongado, impregnado de una agonía que ninguna garganta humana podría replicar. Un sollozo que arrastraba el viento y las aguas estancadas, haciendo que los juncos vibraran como si tuvieran escalofríos. ¿Dónde están mis hijos? La silueta emergió de entre los juncos, flotando a ras de agua, dirigiéndose directamente hacia nuestra posición. Vestía un camisón blanco, harapiento, empapado en fango que goteaba sin cesar. El pelo, largo, negro y chorreante de algas, le tapaba la cara, pero a través de los mechones se intuía una mandíbula desencajada de forma grotesca. La Llorona. La verdad que mi abuelo intentó gritarle al mundo, y que todos trataron como la demencia de un viejo. Javi entró en un estado de histeria absoluto. Empezó a tirar del cordón del motor fuera borda con desesperación, rompiéndose las uñas contra el plástico, salpicando sangre sobre la lona de la barca. «¡Arranca, joder! ¡Arranca!», chillaba, con los ojos desorbitados, las lágrimas congelándosele en las mejillas. La entidad se deslizó sobre el agua negra a una velocidad terrorífica. Cuando estuvo a 3 metros, la presión sónica de su llanto se volvió tan violenta que los tímpanos me estallaron. Sentí un dolor agudo y un chorro de sangre cálida empezó a resbalar por mi cuello. Javi soltó un alarido de agonía pura, tapándose las orejas, mientras sus ojos se inyectaban en sangre por la presión del aire. En un movimiento desesperado de supervivencia,
Agarré el remo de madera de la barca y lo levanté, dispuesto a golpear a lo que fuera que se nos echaba encima. El olor a cadáver ahogado y fango podrido nos inundó las fosas nasales, provocándome una arcada violenta. Pude ver sus manos. Eran garras esqueléticas, grises, con la piel reblandecida por el agua, y uñas negras. Agarró a Javi por el pecho. La fuerza de esa cosa era sobrenatural. Levantó a Javi del asiento como si fuera un muñeco de trapo. Mi amigo arañaba la cara invisible de la entidad, intentando zafarse, emitiendo unos quejidos ahogados sumamente incómodos, mientras los dedos congelados de la aparición se le clavaban en la carne del pecho, desgarrándole la chaqueta y la piel. «Hugo, ayúdame», consiguió gritar antes de que la Llorona lo arrastrara fuera de la barca, hundiéndolo de cabeza en las aguas negras del canal. El agua se agitó de forma salvaje. Vi las manos de Javi emerger un par de veces, arañando la superficie, intentando aferrarse al aire, dejando burbujas de oxígeno que se extinguían rápidamente en la negrura líquida. No lo dudé. Metí el remo en el agua profunda, intentando golpear la silueta blanca que se movía bajo la superficie. Pero lo único que conseguí fue que algo tirara del remo con tal violencia que me dislocó el hombro derecho. Solté un grito de dolor, cayendo de rodillas al fondo de la lancha, agarrándome el brazo inutilizado, mientras las lágrimas de impotencia me nublaban la vista. Unos segundos después, el canal volvió a quedar en un silencio sepulcral. Javi no volvió a subir. Su cuerpo se había quedado en el fondo del pozo, junto a los restos de los niños de los años 90. La Llorona emergió despacio del agua, a unos metros de la barca, mirándome con sus cuencas vacías, ocultas tras el pelo. Pero no me atacó. Emitió un último suspiro húmedo, un lamento bajo que sonó casi como un «gracias», y se desvaneció en la niebla que empezaba a cubrir la marisma. Logré arrancar el motor con la mano izquierda, usando las pocas fuerzas que me quedaban, y navegué de vuelta al embarcadero como pude, perdiendo el conocimiento justo cuando choqué contra el pantalán. Aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido, retorcido y oscuro de toda esta pesadilla. Desperté 2 días después, en la cama del mismo hospital donde murió mi abuelo. Tenía el hombro vendado, los tímpanos perforados, y a 2 agentes de la Guardia Civil sentados al pie de la cama esperando para tomarme declaración. Les conté la verdad. Les hablé del mapa de mi abuelo, de la balsa con los zapatos de los niños, del agua negra y de la aparición que se había llevado a Javi al fondo del canal. Los agentes se miraron entre sí con una mezcla de lástima y desprecio que me hizo ponerme tenso. Uno de ellos, el más veterano, suspiró, sacó una tableta y me la mostró. «Mira, Hugo, sabemos que estás pasando por un trauma tremendo, pero tienes que dejar de inventar historias de fantasmas», dijo, activando la reproducción de un video. «Esto es lo que recuperamos de la tarjeta de memoria del dron de tu amigo Javi. El dron transmitía en la nube antes de caer al agua». Miré la pantalla. El video mostraba la toma aérea de la barca en mitad de la laguna circular. Pero no había agua negra. No había ninguna mujer vestida de blanco. El agua estaba tranquila, marrón y sucia, como siempre. En el video se veía perfectamente como yo, de repente empezaba a gritar al aire. Agarraba el remo con una cara de locura desquiciada, y empezaba a golpear a Javi con saña en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Luego, las imágenes mostraban como yo mismo agarraba el cuerpo inerte de mi amigo y lo empujaba al agua, hundiéndolo con el remo hasta que dejaba de moverse. El propio esfuerzo de ahogarlo fue lo que me había dislocado el hombro. Se me congeló el corazón. No podía ser. Yo no había hecho eso. Yo intenté salvarlo. Tu abuelo no estaba loco por ver fantasmas, Hugo, continuó el agente,
guardando la tableta. Tu abuelo sufría de un brote psicótico grave, una esquizofrenia paranoide hereditaria, que le hacía ver monstruos donde solo había su propia violencia. Y parece que tú has heredado exactamente la misma enfermedad. Tu mente creó a la Llorona para justificar el brote psicótico que te llevó a asesinar a tu mejor amigo. Hoy estoy encerrado en una celda de aislamiento de la prisión psiquiátrica de la provincia, esperando el juicio por homicidio de Javi. Todo el mundo tiene la prueba médica y científica de que soy un monstruo que mató a su amigo en mitad de un ataque de locura. El pueblo entero respira aliviado porque su mentira lógica sigue en pie. No hay fantasmas en las marismas, solo locos peligrosos. Nadie me cree, nadie aceptará jamás la verdad, pero yo sé lo que pasó. Sé que la Llorona altera la realidad de lo que capta la tecnología de los vivos para proteger su territorio. Y lo sé porque cada noche, cuando los guardias apagan las luces del pasillo del psiquiátrico, el váter de mi celda empieza a rebosar un agua negra, pastosa y helada que inunda el suelo. Y desde el desagüe, una voz húmeda y esquelética me susurra al oído que soy un buen chico por haberle llevado un nuevo compañero de juegos a sus niños. Relato número 5. A veces la estupidez humana es mucho más peligrosa que cualquier maldición antigua. Si eres de los que piensan que los chavales de 20 años, con exceso de testosterona, alcohol en las venas y ganas de hacerse virales en TikTok, tienen límites, déjame decirte que estás muy equivocado. El verdadero terror no empieza cuando se apagan las luces, sino cuando un grupo de idiotas decide que es una buena idea buscar pelea con lo desconocido. Me llamo Christian. Todo esto pasó el verano pasado, durante las fiestas de San Juan. Éramos un grupo de 4 amigos de toda la vida. Alex, el típico líder arrogante que se cree el rey del barrio. Samu, su sombra inseparable que solo sabe jalearle las gracias. Mi primo Iván, que era el más sensato, pero nunca se atrevía a llevar la contraria. Y yo. Habíamos bebido más de la cuenta en las hogueras del pueblo. Y a eso de las 3 de la madrugada, cuando el alcohol te hace creer que eres inmortal, a Alex se le ocurrió la peor idea de su miserable vida. El misterio no empezó con una leyenda contada alrededor de una fogata, sino con un búnker de hormigón militar abandonado de la guerra civil, semioculto por la maleza, que cortaba el paso del canal de riego que alimentaba los campos de maíz del pueblo. Los viejos decían que nadie debía acercarse allí de noche, porque el agua arrastraba los lamentos de una mujer que se había ahogado con sus hijos en los años 40. Pero Alex sacó su teléfono, abrió un grupo de chat local y nos enseñó un vídeo borroso que alguien había subido 2 días antes. En el metraje, grabado con visión nocturna, se veía una silueta blanca moviéndose despacio entre las cañas del canal. «Mirad esto, chavales», dijo Alex, con una sonrisa torcida y los ojos inyectados en sangre por las copas. Todo el pueblo cagado de miedo con el cuento de la Llorona, que es un puto vagabundo, o algún viejo verde que se viste con una sábana para asustar a las tías que van a correr por el río. Nos vamos a acercar allí ahora mismo. Le vamos a dar una paliza que no va a olvidar en su vida. Y lo subiremos a las redes. Seremos los reyes del puto internet. Samu soltó una carcajada y apoyó la idea de inmediato. Iván y yo intentamos convencerlos de que era una soberana estupidez. No por miedo a los fantasmas, sino por la posibilidad de meternos en una pelea estúpida con un perturbado armado o acabar en el calabozo. Pero la presión social es un mecanismo jodido. Alex nos llamó cobardes, empezó a caminar hacia el canal, y al final, para no dejar a esos 2 idiotas solos, terminamos siguiéndolos. El desarrollo de esa caminata se convirtió en un descenso directo hacia una tensión asfixiante e insoportable. A medida que nos alejábamos de las luces de la verbena del pueblo,
La música de los altavoces se fue apagando, sustituida por el croar ensordecedor de las ranas y el siseo del agua corriendo por las acequias de hormigón. El aire se volvió extrañamente denso, espeso, impregnado de un olor nauseabundo a lodo podrido y vegetación descompuesta. Alex caminaba en cabeza, jugueteando con una barra de hierro oxidada que había arrancado de una valla rota. Samu llevaba un bate de béisbol de aluminio que guardaba en el maletero del coche. La imagen era dantesca. Dos macarras de discoteca buscando a una leyenda urbana para apalizarla. Llegamos al búnker del canal. La estructura de cemento estaba medio derruida, cubierta de hiedra y lodo negro que la humedad del canal mantenía siempre resbaladiza. El agua de la acequia pasaba por debajo del hormigón, a través de una enorme rejilla de hierro oxidado, haciendo un ruido constante, un borboteo sordo y molesto. «Saborío, sal de ahí si tienes huevos», gritó Alex hacia el interior oscuro del búnker, golpeando la pared de hormigón con la barra de hierro. El eco metálico resonó de forma violenta en mitad de la noche, rompiendo la paz del lugar de una manera sumamente incómoda. «Cállate, Alex. Vámonos ya, tío. Aquí no hay nadie», susurró Iván, frotándose los brazos. La temperatura había caído en picado en cuestión de segundos. El vaho salía de nuestras bocas en pleno mes de junio. Entonces el sonido comenzó. No salió del búnker. Vino desde el fondo del canal de riego, entre las cañas más altas, donde el agua apenas tenía profundidad. Fue un llanto largo, agudo, una melodía de puro dolor que parecía taladrarte los huesos de la cabeza. No sonaba como una persona llorando. Tenía una vibración hueca, como si el viento pasara a través de una calavera. «¿Dónde están mis hijos?». La silueta apareció. Una mujer alta, envuelta en un vestido blanco hecho jirones, empapado en un fango espeso que caía a goterones rítmicos sobre el cemento de la acequia. Su pelo negro y enmarañado flotaba en el aire de forma antinatural, como si estuviera sumergido bajo el agua, tapándole el rostro por completo. La Llorona. La maldición del río estaba delante de nosotros. Cualquier persona cuerda se habría dado la vuelta y habría corrido hasta desgastarse las suelas de las zapatillas. Pero el alcohol y la soberbia son una mezcla maldita. Alex, lejos de asustarse, soltó una carcajada desquiciada. «Ahí está el payaso de la sábana», chilló, avanzando a grandes zancadas hacia la figura. Lo que pasó a continuación fue un despliegue de violencia e incomodidad que me perseguirá en mis peores pesadillas. Alex levantó la barra de hierro y le propinó un golpe seco, brutal, directamente en el lateral de la cabeza a la aparición. El impacto sonó como si golpearas un saco de carne podrida o un tronco húmedo. La figura ni se inmutó. La barra de hierro se dobló por la mitad con el impacto, pero la cabeza de la mujer no se movió ni un milímetro. Alex se quedó paralizado, parpadeando, la sonrisa congelándosele en la cara. Samu, llevado por el impulso, lanzó un viaje con el bate de béisbol de aluminio hacia las piernas de la entidad. El bate atravesó el vestido blanco como si fuera humo, golpeando con fuerza el suelo de hormigón. El impacto hizo que el bate saliera despedido de sus manos, rompiéndole varios dedos del golpe. Samu soltó un grito de dolor, agarrándose la mano fracturada, mientras caía de rodillas al barro. Fue en ese instante cuando la Llorona levantó la cabeza. A través de los mechones de pelo negro pudimos ver su rostro. No tenía ojos, solo dos cavidades oscuras, de las que brotaba un lodo negro que le corría por las mejillas. Su mandíbula se desencajó con un crujido espantoso, abriéndose 3 veces más de lo humanamente posible, revelando una boca negra y vacía. La aparición emitió un chillido sónico tan brutal
que las linternas de nuestros teléfonos móviles reventaron, sumergiéndonos en la oscuridad absoluta, rota solo por la pálida luz de la luna, que se filtraba entre los campos de maíz. La presión del aire nos hizo sangrar por la nariz a Iván y a mí. Sus manos, que eran garras grises y esqueléticas con la piel reblandecida por el agua, le agarraron por el cuello de la sudadera. Con una fuerza sobrehumana, lo levantó en el aire. Alex pataleaba, arañaba los brazos helados de la aparición, emitiendo unos ruidos ahogados de puro terror, su chulería disolviéndose en lágrimas y súplicas mudas. La entidad caminó despacio hacia la rejilla de hierro del canal. Colocó el rostro de Alex contra los barrotes oxidados. Vimos cómo empezaba a empujar su cabeza contra el espacio estrecho entre barrote y barrote, con una lentitud sádica, incómoda de ver. Se escuchó el crujido de los huesos de su cara, rompiéndose bajo la presión inmisericordia de la aparición, mientras la sangre de Alex salpicaba las aguas del canal. «Huyamos, Cristian, por favor», chilló Iván, tirando de mi brazo. Corrimos como posesives a través del campo de maíz, escuchando de fondo los gritos desgarradores de Samu, que seguía de rodillas en el suelo, antes de que el sonido de algo pesado, siendo arrastrado hacia el agua, nos confirmara que él también había sido reclamado por el canal. No miramos atrás. Corrimos hasta llegar a las primeras casas del pueblo, destrozados, cubiertos de barro, sangre y sudor. Aquí es donde la historia da el giro de guión más retorcido, el que destruyó nuestras vidas para siempre. Cuando llegamos a la plaza del pueblo, la fiesta seguía. La música de la orquesta retumbaba y la gente bailaba ajena al horror que acababa de ocurrir a menos de 1 kilómetro. Buscamos desesperadamente a la patrulla de la policía local que custodiaba las hogueras. Iván, histérico, agarró al sargento por la camisa, gritando que la Llorona había matado a Alex y a Samu en el búnker del canal. El sargento nos miró con severidad, nos apartó de un empujón y sacó las esposas. «Dejad de decir gilipolleces y de fingir que estáis locos por las drogas», nos espetó el policía, empujándonos hacia el furgón. «Vuestros amigos ya han aparecido. Hace 10 minutos que los servicios de emergencia los han sacado del canal». Nos quedamos de piedra. Entramos en un bucle mental de pura confusión. ¿Cómo que los habían sacado? Si acabábamos de ver cómo los mataban. Cuando llegamos a la jefatura, nos enteramos de la retorcida realidad. Alex y Samu no habían sido asesinados por ningún fantasma. Los informes de las cámaras de seguridad que la comunidad de regantes tenía instaladas en el búnker del canal mostraron una verdad totalmente distinta. En las grabaciones se veía cómo Alex y Samu, completamente borrachos, habían empezado a pelearse entre ellos de forma violenta junto al borde del canal por una discusión estúpida sobre quién se quedaba con el coche esa noche. Alex había golpeado a Samu con la barra de hierro, fracturándole la mano, y en el forcejeo posterior ambos habían resbalado debido al lodo acumulado, cayendo de cabeza a la fosa de la rejilla de succión. La corriente los había arrastrado hacia los filtros inferiores, donde murieron ahogados en cuestión de minutos, atrapados por la presión del agua. El video de seguridad mostraba que Iván y yo habíamos llegado tarde, viendo ya los cuerpos flotando en el agua, y que el shock del alcohol y la culpabilidad de no haber estado allí para separarlos hizo que nuestras mentes distorsionaran la realidad por completo, inventando la figura de la Llorona para ocultar que nuestros amigos se habían matado entre ellos por pura estupidez humana. Fuimos condenados por omisión de socorro y pasamos meses en tratamiento psiquiátrico. Hoy en día, Iván y yo estamos libres, pero marcados por la duda constante. Todo el mundo cree la versión lógica,
La del vídeo, la de la borrachera que salió mal. Es la verdad oficial. El único problema es que la cámara de seguridad de la comunidad de regantes graba a 30 fotogramas por segundo. Y la semana pasada, analizando cuadro por cuadro la copia del vídeo que mi abogado me consiguió para el juicio, me di cuenta de algo que los peritos ignoraron. Justo en el fotograma exacto, antes de que Alex y Samu caigan al agua, en el reflejo de las superficies negras del canal, no se ve el cielo estrellado. Se ve la silueta perfecta de una mujer vestida de blanco, sujetando a los dos chicos de los tobillos y tirando de ellos hacia la oscuridad del fondo. La Llorona no es una alucinación. Ella sabe que la soberbia humana es el mejor camuflaje para sus crímenes. Sabe que si te mata haciendo que parezca un accidente estúpido entre borrachos, nadie irá nunca a buscarla con antorchas. Relato número 6. Lo peor de las herencias familiares no son las deudas ni las casas en ruinas que nadie quiere comprar. Lo peor son los secretos que vienen metidos dentro de cajas de caudales oxidadas, esperando a que alguien cometa el error de abrirlas. Me llamo Mateo. Toda mi vida odié el pequeño pueblo pesquero donde me crié. Un lugar asfixiante, encajonado entre acantilados grises y un mar embravecido que siempre parecía estar enfadado. Por eso, en cuanto cumplí los 18, me largué a la capital y no miré atrás. Pero hace un mes, mi padre, el terrateniente y exalcalde del pueblo, don Julián, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en una cama, mudo y con la mirada perdida fija en el techo. Como hijo único, me tocó regresar para gestionar sus propiedades y preparar el cierre de la vieja conservera familiar, un negocio que llevaba cerrado y abandonado desde los años 90. El misterio empezó el segundo día de mi regreso, mientras revisaba el despacho de mi padre en la planta superior de la fábrica vacía. La estancia olía a salitre, humedad y papel podrido. Al mover un pesado cuadro de un paisaje marino, descubrí una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de piedra. Tardé horas en reventar la cerradura con una radial, pero lo que encontré dentro me revolvió las tripas. No había dinero, ni escrituras. Había una cinta de cassette vieja con una etiqueta que ponía Confesión 1994. Un par de pendientes de oro con restos de lo que parecía barro seco, y una fotografía médica. Era la radiografía del cráneo de un niño de muy corta edad, rota por la mitad y unida con celo. Me entró una inquietud extraña, una de esas corazonadas que te avisan de que estás a punto de meter los dedos en un enchufe. Metí la cinta en un viejo reproductor que encontré en el almacén y le di al play. Lo que escuché no era la voz de mi padre. Era la voz del viejo párroco del pueblo, el padre Tomás, que había muerto hacía una década. Su tono era tembloroso, histérico, roto por los sollozos. Dios nos perdone a todos, a Julián, a los hombres del astillero y a mí por callar. Lo que le hicieron a Carmen y a sus gemelos en el muelle viejo no fue un accidente. La empujaron. Sabían que el coche se hundiría rápido con los niños atados atrás. Lo hicieron para quedarse con las tierras del puerto. Julián pagó a los forenses. Enterramos cajas vacías. Pero ella no descansa. El agua del puerto está hirviendo, Julián. Ella sabe quiénes fueron y viene a cobrarse la deuda. La cinta se cortó con una estática aguda que me hizo dar un salto. Me quedé helado. Mi padre, el respetado don Julián, el hombre que me había educado con mano de hierro y discursos sobre la moralidad, era un asesino. Había provocado la muerte de una madre y sus dos hijos pequeños por pura codicia inmobiliaria. El desarrollo de los días siguientes
se convirtió en una bajada a los infiernos, de una tensión insoportable. Decidí no confrontar a mi padre de inmediato. El hombre apenas podía parpadear, pero el ambiente en el pueblo empezó a enrarecerse de una forma brutal. Una niebla densa, pesada y con un penetrante olor a algas en descomposición, entró desde el mar y se quedó estancada en las calles, bloqueando la luz del sol. Los pescadores se negaban a salir a faenar. Decían que las redes salían llenas de jirones de tela blanca y pelo largo y negro, en lugar de peces. Decidí pasar las noches vigilando la casa de mi padre, una mansión colonial situada justo encima del mantil del acantilado, conectada al muelle viejo por una escalera de piedra privada. La tensión se palpaba en el aire. Era como si la propia gravedad pesara más de la cuenta. El jueves por la noche, la tormenta estalló. El viento golpeaba los ventanales con la fuerza de un mazo. A eso de las 2 de la madrugada, un ruido me hizo saltar del sofá. El crujido de la puerta de la habitación de mi padre, abriéndose. Fui corriendo por el pasillo. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban empapadas de un agua salada y negra que goteaba hacia el suelo. Siguiendo el rastro de fango húmedo, llegué hasta la puerta que daba a la escalera del acantilado. Estaba abierta de par en par. Bajé los escalones de piedra a ciegas en mitad de la tempestad, resbalando con el verdín, con la linterna de mi móvil apenas atravesando la cortina de agua. Al llegar al muelle viejo, la escena que presencié fue de una incomodidad y una violencia psicológica que me heló la sangre. Mi padre, un hombre que llevaba un mes sin poder mover un solo dedo debido al derrame, estaba de rodillas sobre el cemento agrietado del muelle. Se estaba arrastrando, rompiéndose las uñas contra el suelo, dejando un rastro de sangre y piel de las rodillas. Estaba completamente desnudo bajo la lluvia helada, gimiendo, llorando con un terror animal que nunca le había visto. Frente a él, suspendida a unos centímetros sobre las aguas negras del puerto, estaba ella. Vestía un camisón blanco hecho jirones, desgarrado y cubierto de salitre y fango marino. El pelo largo, negro y chorreante le tapaba la cara, pero la energía de puro odio y sed de sangre que desprendía congelaba las gotas de lluvia antes de que tocaran su cuerpo. La Carmen de la cinta de casete, el espectro del agua que regresaba del fondo del mar para consumar una gran venganza que llevaba 30 años madurando. ¿Dónde están mis hijos? El lamento no salió de su boca. Resonó directamente dentro de mi cráneo, haciéndome sangrar por la nariz debido a la brutal presión sónica. Vi cómo la aparición se deslizaba hacia mi padre con una velocidad inhumana. Le agarró por la mandíbula con sus garras grises y esqueléticas. Con una fuerza descomunal le obligó a abrir la boca de par en par. Mi padre emitía unos ruidos ahogados, sumamente incómodos, mientras la Llorona empezaba a vomitar, dentro de su garganta, un chorro continuo de agua negra, algas y arena del fondo del mar, ahogándolo lentamente en seco, en mitad de la superficie. Sus ojos se dilataron por el dolor y la asfixia, sus vasos sanguíneos rompiéndose uno a uno. Quise gritar, quise correr a salvarlo, pero mis piernas no respondían. El terror me tenía clavado al suelo del muelle. Aquello no era un ataque aleatorio, era una ejecución ritual, la restitución de un daño atroz. Cuando mi padre dejó de moverse, su cuerpo ya hinchado por el agua marina, cayendo sin vida sobre el cemento, la Llorona giró lentamente la cabeza hacia mí. A través de los mechones de pelo mojado, pude ver sus cuencas vacías. Sentí que el frío de la muerte me tocaba el pecho. Cerré los ojos, esperando mi final, sabiendo que llevaba la misma sangre que el monstruo que la había destruido.
Emitió un suspiro húmedo, un lamento bajo, que sonó casi como un susurro de justicia cumplida, y se sumergió en las aguas negras del puerto, desapareciendo por completo, junto con la niebla que había asfixiado al pueblo. Aquí es donde la historia da el giro de guión más retorcido, el que me destruyó la existencia para siempre. Pasé el resto de la noche en shock, sentado junto al cadáver de mi padre, bajo la lluvia. Al amanecer, la policía local llegó al muelle, alertada por mí mismo. Les conté la verdad de la cinta, les hablé de la venganza de la mujer del agua, y de cómo mi padre había muerto ahogado por un espectro. Por supuesto, me trataron como a un loco traumatizado, por ver morir a su padre de un segundo infarto fulminante. El forense determinó que la causa de la muerte de don Julián fue un paro cardíaco provocado por el esfuerzo físico de bajar las escaleras en mitad de su demencia senil. El agua y las algas encontradas en sus pulmones se justificaron con las salpicaduras del fuerte oleaje que rompía contra el muelle esa noche. El caso se cerró. Fui declarado heredero universal de toda la fortuna de los Alvear. Las tierras del puerto, las cuentas bancarias ocultas y la mansión del acantilado. Me convertí en el hombre más rico de la comarca de la noche a la mañana, libre de las cadenas de mi padre. Ayer por la tarde, mientras organizaba los papeles legales para vender las tierras del puerto a una multinacional hotelera por una cifra millonaria, recibí un paquete anónimo en mi nuevo piso de la capital. Dentro no había ninguna nota, solo había un viejo diario escolar que pertenecía a Carmen, la mujer de la cinta, escrito en el año 1993. Me puse a leerlo por pura curiosidad morbosa, pero al llegar a las páginas del mes de diciembre de ese año, el mundo se me derrumbó encima. El diario explicaba detalladamente el romance secreto que Carmen mantenía con un joven del pueblo, un amor prohibido que había dado como fruto el nacimiento de sus 2 hijos gemelos. Ese joven no era mi padre, don Julián, el hombre con el que Carmen planeaba huir del pueblo, robándole los planos de las tierras del puerto para venderlos por su cuenta. Era mi propio abuelo materno, que trabajaba como socio en la conservera. Mi padre se había enterado de la traición y del robo, y por eso ordenó la ejecución en el muelle. Pero lo verdaderamente escalofriante venía en la última página mecanografiada. Una nota que el abogado de la familia había adjuntado tras investigar los registros de nacimiento reales de los gemelos que murieron ahogados en el coche. Los niños no eran hijos del pretendiente. Carmen había mentido a todos para proteger la verdadera identidad del padre. Los gemelos eran hijos biológicos de una relación anterior que Carmen había tenido en secreto con un hombre casado. Mi propio padre, don Julián. Se me heló la sangre en las venas mientras asimilaba la monstruosa realidad. Los 2 niños que mi padre había mandado ahogar en el coche en 1994 para proteger sus tierras eran sus propios hijos. Sus hermanos pequeños por parte de padre. Y yo era el único descendiente directo vivo de esa línea de sangre maldita, que se había beneficiado de la riqueza acumulada sobre los cadáveres de aquellos críos. La Llorona no había venido al muelle viejo a buscar a su asesino por simple rencor. Había venido a guiar mi mano para que descubriera la verdad. Había usado la muerte de mi padre para ponerme a mí al frente de la fortuna manchada de sangre, asegurándose de que la culpa y el peso de la herencia me destruyeran desde dentro, convirtiéndome en el último eslabón de una estirpe maldita. Hoy estoy sentado en el salón de la mansión del acantilado, mirando el mar a través del gran ventanal. El dinero está en mi cuenta, las tierras se han vendido, pero me siento como un cadáver viviente. La gran venganza de la mujer del agua no terminó con la muerte de mi padre. Su venganza consistía en dejarme vivo, sabiendo que cada céntimo que gasto
cada trozo de tan que me llevo a la boca, fue pagado con los gritos de mis propios hermanos ahogándose en la oscuridad de este puerto. El único problema es que, desde anoche, el agua del grifo de la cocina sale completamente turbia, con restos de arena fina y algas negras. Y muy al fondo de las tuberías de esta inmensa casa vacía, juro que puedo escuchar las risas de dos niños pequeños jugando a esconderse, acompañadas del susurro húmedo y helado de una madre que me recuerda que tarde o temprano la familia siempre vuelve a reunirse en el fondo del mar. Relato número 7. A veces lo peor de trabajar en el turno de noche de una gran superficie no es el cansancio, ni los clientes pesados, ni la luz parpadeante de los fluorescentes que te deja medio ciego. Lo peor es la sensación física de que las distancias cambian. Pasas por el pasillo de los juguetes a las 3 de la madrugada y las cajas te parecen más altas, las sombras más largas y los ojos de los peluches. Bueno, mejor no hablemos de los peluches. Me llamo Lucas, llevo un año como reponedor nocturno en un hipermercado gigante a las afueras de la ciudad. Un sitio enorme construido sobre unos terrenos que antes eran campos de cultivo y pozos de riego abandonados. El misterio no empezó con una luz que se apaga o una puerta que se cierra sola. Empezó con un charco. Un maldito charco de agua estancada, turbia y con olor a lodo que aparecía cada noche exactamente en el pasillo 4, la zona de los alimentos infantiles y los pañales. Al principio pensamos que era una gotera del techo o una tubería picada de la sección de pescadería, que estaba justo al otro lado de la pared. Pero el encargado de mantenimiento revisó el techo 3 veces y no encontró nada. Además, el agua tenía algo raro. No era el agua limpia del grifo. Era un líquido espeso, grisáceo, mezclado con restos de juncos secos y arena fina de río. Y lo más jodido es que por mucho que pasáramos la máquina de limpieza, a la hora el charco volvía a estar ahí, como si brotara directamente de las baldosas de terrazo. Ese jueves de noviembre, éramos 3 personas en todo el edificio. Yo, mi compañera Vero, una chica dura que no se asustaba con nada, y el guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Arturo, que se pasaba la noche encerrado en la garita, mirando los monitores y tomando café para no quedarse frito. El desarrollo de la noche se transformó en una cuenta atrás asfixiante a partir de las 2 de la madrugada. Vero y yo estábamos en el pasillo 4 reponiendo potitos de fruta, cuando las luces del fondo del hipermercado empezaron a parpadear con un zumbido seco y molesto. No se apagaron del todo, pero la intensidad bajó tanto que todo el lugar quedó sumergido en una penumbra amarillenta y asquerosa. Al mismo tiempo, el aire acondicionado empezó a escupir una ráfaga de aire helado que nos hizo tiritar al instante. El vaho empezó a salir de nuestras bocas en mitad del pasillo de la alimentación. Lucas, susurró Vero, dejando una caja de cartón en el suelo. Escucha eso. Dejé de mover las manos. El silencio en el hipermercado era absoluto, pero si aguzabas el oído, se escuchaba un rozamiento rítmico, húmedo, como si alguien estuviera arrastrando una tela pesada y empapada por el suelo de los pasillos contiguos. Chof, chof, chof. El sonido venía del pasillo de la ropa de cama. Vero sacó el walkie-talkie del cinturón para llamar a Arturo, el guardia. Arturo, ¿estás dando una vuelta por el sector B? ¿Hay alguien arrastrando algo por aquí? Solo obtuvimos estática, un ruido blanco sibilante, que subía y bajaba de intensidad. Pero, entre los chasquidos de la radio, empezó a filtrarse una voz. No era la de Arturo. Era un llanto, un sollozo largo, agudo, impregnado de una agonía tan densa que se te clavaba en el estómago como un dolor físico.
Era un lamento que parecía brotar de un pozo profundo y oscuro. ¿Dónde están mis hijos?, dijo la voz, resonando en nuestra mente. El walkie-talkie de Vero explotó en chispas de repente, quemándole los dedos. Soltó un grito de dolor puro, soltando el aparato, que quedó chamuscado en el suelo. Se miró la mano. La piel de la palma se le había levantado de golpe, dejando la carne viva en un tono rosado y desagradable. El dolor y la incomodidad de la quemadura la hicieron llorar de frustración. «Joder, Lucas, vámonos a la garita con Arturo, ahora mismo», chilló, sujetándose la muñeca ensangrentada. Corrimos hacia la parte delantera del hipermercado, pero al doblar la esquina del pasillo central, nos topamos con ella. Estaba flotando a unos 10 centímetros sobre el terrazo, bloqueando la línea de cajas. Vestía un camisón blanco, andrajoso, desgarrado por los bajos, del que caía un chorro continuo de agua negra, que iba inundando el suelo a su paso. Tenía el pelo larguísimo, enmarañado, salpicado de algas podridas, que desprendían un hedor a fango y muerte que nos hizo vomitar la cena allí mismo. La Llorona, la entidad de las leyendas que los viejos contaban para que no nos acercáramos a los pozos del campo, estaba aquí, bajo los focos de un centro comercial. El horror se volvió físico y violento en un pestañeo. La aparición levantó los brazos y sus garras esqueléticas, grises y con la piel reblandecida por el agua, apuntaron hacia nosotros. Emitió un chillido sónico tan brutal que las lunas de cristal de la entrada principal del hipermercado estallaron en 1000 pedazos, lloviendo cristales sobre los coches del aparcamiento exterior. La onda expansiva nos tiró al suelo. Sentí un dolor agudo en las orejas, y un hilo de sangre cálida empezó a correr por mi cuello. Mis tímpanos habían reventado. Vero, cegada por el pánico, se levantó e intentó correr hacia la salida de emergencia lateral. Pero la Llorona no caminaba. Se desplazaba con una velocidad inhumana. En una fracción de segundo, se colocó frente a Vero y la agarró del pelo con una mano. Con la otra, le atenazó la garganta. Levantó a mi compañera del suelo como si fuera una muñeca de trapo. Vero pataleaba en el aire, arañando los brazos helados del espectro, emitiendo unos quejidos ahogados sumamente incómodos, mientras la piel de su cuello empezaba a amoratarse bajo la presión inmisericorde de la aparición. La Llorona abrió su mandíbula de forma grotesca, desencajándola hasta que su boca pareció una cavidad negra sin fondo, dispuestos a tragarse la vida de Vero. Desesperado, arrastrándome por el suelo cubierto de agua negra y cristales rotos, logré alcanzar una transpaleta eléctrica que habíamos dejado aparcada cerca del pasillo de electrodomésticos. Subí a la plataforma, arranqué el motor y aceleré a fondo, dirigiendo las pesadas palas de hierro directamente contra la espalda de la aparición. El impacto de la máquina de 2 toneladas fue brutal. Las palas de hierro atravesaron la consistencia neblinosa del vestido blanco, pero chocaron contra algo sólido, frío como un témpano, en el centro de la entidad. El golpe hizo que la Llorona soltara a Vero, que cayó al suelo tosiendo y bocanando aire. El espectro emitió un alarido de furia sorda que hizo vibrar las estanterías metálicas de todo el recinto, haciendo caer cientos de productos al suelo. La figura blanca se desvaneció en el aire, disolviéndose en una densa niebla húmeda que cubrió las cajas registradoras. Aproveché el segundo. Agarré a Vero del brazo y la arrastré como pude hasta la garita de seguridad de Arturo, cerrando la pesada puerta de seguridad blindada con cerrojo. Dentro de la garita, la escena era de pesadilla. Arturo estaba sentado en su silla, de espaldas a nosotros. Cuando le di la vuelta para pedirle ayuda, vi que sus ojos estaban abiertos de par en par, vacíos,
y de su boca abierta salía un chorro continuo de agua estancada y juncos. Había sido ahogado en seco mientras miraba los monitores. Aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido y retorcido de todos. Con el corazón en la garganta, miré en las pantallas de los monitores de seguridad que Arturo había estado vigilando antes de morir. Las grabaciones en bucle de las últimas 2 horas mostraban todo el hipermercado. Busqué la cámara del pasillo 4, queriendo ver el momento exacto en que apareció el charco o la mujer de blanco. Lo que vi en la pantalla me congeló la sangre en las venas. En el video de seguridad no había ninguna mujer de blanco. No había ningún espectro flotando sobre el suelo. La cámara mostraba cómo a las 2 de la madrugada, Vero y yo estábamos reponiendo los potitos, cuando de repente yo me giraba hacia ella con la mirada completamente perdida. El video mostraba cómo yo agarraba a Vero por el cuello con una fuerza desmedida, arrastrándola por el pasillo central, mientras ella se defendía desesperadamente, arañándome los brazos. Luego, la grabación mostraba cómo yo mismo destrozaba las lunas de cristal de la entrada, golpeándolas con una barra metálica de las estanterías, y cómo entraba en la garita de seguridad para meterle una manguera de agua de mantenimiento por la boca a Arturo hasta matarlo. No, no es posible, susurré, mirando mis manos. Estaban cubiertas de arañazos profundos, los arañazos de Vero. Me giré despacio hacia Vero. Ella estaba apoyada contra la pared de la garita, mirándome con un terror absoluto en los ojos, sangrando por el cuello, donde mis propios dedos habían dejado marcas violáceas perfectas. La Llorona no era un monstruo físico que atacaba desde fuera. Era una maldición que se filtraba a través del agua estancada de los viejos pozos sobre los que se construyó el edificio, metiéndose dentro de la cabeza del eslabón más débil. Se había metido dentro de mí. Había usado mi propio cuerpo, mis manos y mi fuerza para replicar su dolor, su violencia y su necesidad de ahogar la vida de los demás, borrando mis recuerdos mientras lo hacía, para hacerme creer que me estaba defendiendo de un fantasma. Escuché las sirenas de la policía aproximándose a lo lejos en mitad de la noche, alertadas por las alarmas rotas de la entrada. Vero me miraba fijamente, sabiendo que el verdadero monstruo con el que había pasado la noche estaba encerrado con ella en esa pequeña habitación. Hoy os hablo desde la celda del módulo psiquiátrico de la prisión provincial. Todo el mundo vio los vídeos. Todo el mundo tiene la prueba científica de que soy un psicópata peligroso, que sufrió un brote psicótico violento en mitad del turno de noche. Nadie aceptará jamás la verdad de lo que habitaba en el agua de ese pasillo. El único problema es que cada noche, cuando los guardias apagan las luces del pasillo de la cárcel, el váter de mi celda empieza a rebosar un agua gris, pastosa y fría que inunda el suelo. Y desde el desagüe, una voz húmeda y esquelética me susurra al oído que pronto saldremos de aquí para buscar a los niños que nos faltan.